¿Se me oye? Sí. Pues nada, os intentaré explicar un poco en qué consiste la producción de la planta injertada. Se ha hablado mucho del injerto, pero nosotros estamos desarrollando la producción de la planta y explicaros un poco cómo está evolucionando y en qué estado estamos ahora. Nada, una pequeña introducción. Ya se ha hablado, no me voy a entretener. El piñonero en Cataluña, aparte de la producción de piña, ha tenido interés para la fijación de dunas y otros usos. Ocupa un poco más de 30.000 hectáreas en el territorio. Y para ponerlo en una balanza, las plantaciones actuales injertadas están sobre las 100 hectáreas, la mayoría de Carlas. Así que para que veáis un poco cómo está la cosa. Nosotros al final vimos la necesidad de desarrollar un producto para ofrecer al sector la posibilidad de disponer de planta que produciese piña a edad precoz. Y ahí empezamos nuestro proyecto de mejora. El proyecto de mejora, al final, para empezarlo, teníamos que partir de una base, y la base era disponer de unos clones oficiales registrados dentro del catálogo que lo pudiésemos usar. Actualmente tenemos 15 clones de los que podemos sacar púa de forma oficial, de estas 4 regiones de procedencia que están señaladas. 5 de los clones son de categoría controlada y 10 son de categoría cualificada. Este es el punto de partida. Nosotros, si queremos injertar, debemos disponer de clones oficiales y campo de plantas madre. Y ahí es un poco lo que intentamos conseguir. Para ello ya diseñamos nuestro primer campo de plantas madre, que ya instalamos en el septiembre de 2016 en una localidad cercana a Barcelona, con marcos de 6x6, donde injertamos piñonero de los 15 clones, y solo os he puesto un poco el croquis de cómo está distribuido, porque es muy importante el tema de la trazabilidad, de dónde conseguimos la planta, porque al final el que va a recoger la púa debe saber qué clon está usando, y lo podemos tener todo bien registrado, bien etiquetado, pero una disposición organizada nos permite evitar errores de trazabilidad. El objetivo de los campos de plantas madre no es otro que obtener púas, ya sea para su comercialización o para producir planta injertada. Aquí veis otro campo, que no veis árboles, pero tenemos la parcela y tenemos la planta preparada, porque lo vamos a instalar este otoño, porque nos hemos dado cuenta que la demanda actual de planta injertada nos supera y tenemos que buscar más recursos, más campos, más púa, y nosotros en una localidad que tenemos en Tremel, en el Prepirineo catalán, también hemos ya preparado la posibilidad de disponer de más planta con los mismos clones. En este caso va a ser un poco una reducción a la mitad del que ya tenemos en cerca de Barcelona, y ahí el objetivo ya es un poco distinto. Se sigue buscando la disponibilidad de púa para comercializarla o injertar planta, pero también buscamos intentar incrementar la ventana del periodo de injerto, que es una de las cosas que se ha comentado, que no es muy amplia. Con que estamos en diferentes localidades, diferentes latitudes, ya hemos estado viendo que las púas se desarrollan de forma distinta en un campo y en otro. Y ahí ya estamos viendo que en esta zona seguro que podemos más o menos alargar. Son datos nuestros, no científicos, pero nosotros vamos viendo la púa, le vamos tomando fotos y vemos que unos 10 días nos va a suponer de mayor ventana temporal el hecho de disponer de 2 campos de plantas madre. Y otro de los puntos importantes también es que la púa debe estar cerca del lugar donde la queremos usar. Sí que la podemos enviar y de forma rápida y demás, pero la púa, desde que se cosecha hasta que se injerta, debe pasar el menor tiempo posible. El hecho de disponer de diferentes campos de plantas madre en diferentes zonas del territorio nos permite dar más oportunidades a los propietarios o a la gente que quiera disponer de ella. Hablamos ya del injerto. Nosotros al final decidimos injertar en vivero, no en plantación. Es posible las dos cosas. Yo os quiero detallar algunas de las ventajas que a mi entender puede tener el hecho de injertar en vivero y no en plantación. Al final, el patrón debe estar más avanzado que las púas que estamos utilizando. Si en la plantación los patrones están ahí, pero en el vivero nosotros tenemos capacidad de controlar y saber si los podemos retener, fertilizar
para que desarrollen de forma distinta. Normalmente, si yo tengo vivero y me planteo injertar, debo tener campos de plantas madre. Es decir, una cosa tiene que ir asociada con la otra. Puedes no tenerlos, pero ahí tendrás muchas dificultades. Con lo cual, entendiendo que vamos a tener un campo de plantas madre y también vamos a tener el vivero, nosotros tenemos que reducir el tiempo que hemos comentado entre la recolección de la púa y el propio injerto. El hecho de injertar en vivero te permite también tener unas cuadrillas que puedes ir formando, experimentando, que hemos hablado ya también suficiente, de que los injertos, cuando uno empieza, los resultados, nosotros empezamos con un 5% y también estamos ya rondando 80-90%, y eso lo puedes conseguir con una gente que tengas disponibilidad de ellos. Cuando estás en una plantación, o tú te has formado o tienes que recurrir a contratación. No sé cuántos expertos injertadores debemos tener, pero no muchos, y los pocos que hay seguro que están ocupados con otras cosas. Con lo cual, la plantación, si uno no la tiene no la lleva muy por sí mismo y tiene los medios, yo creo que es una práctica difícil. Al fin, disculpar. Una cosa importante, a veces el injerto es complicado, ¿no? Y estamos hablando de rendimientos, pero una de las cosas también más complicadas es que cuando acabamos de injertar, si no estamos encima de la planta, cortamos la cinta, quitamos la bolsa, podamos las ramas que van superándonos. Si no estamos atentos, esos controles periódicos es un fracaso para el injerto. Eso en una plantación puede ser más difícil de controlar. Bueno, y al final, si injertamos en vivero, lo que garantizamos es que comercializamos una planta injertada viva. Para injertar, dos cosas, patrón y púa. El patrón podemos injertar sobre alepensis, sobre pinea, pero nosotros hemos injertado sobre radiata, sobre nigra. Funciona. El que funciona mejor, con diferencia, es cuando injertamos sobre piñonero, pero funciona cantidad de distintas especies. Esto ya nos da la idea, la aptitud que puede tener piñonero en zonas que nunca habíamos pensado que podría estar, con diferentes patrones, nos abren muchas puertas. Se tiene que estudiar el patrón. Para eso estamos de la mano del IRTA, haciendo ensayo de patrones. Llevamos ya 2 años con ello. Seleccionamos unas progenies, hemos cogido la semilla, la hemos sembrado, vamos tomando datos y nuestro objetivo es poder al final recoger unos patrones que se puedan inscribir, registrar y que puedan ser usados. Sabemos de la importancia del patrón para la producción de piñas y no tenemos demasiado conocimiento, con lo cual es una rama que nosotros hemos querido también ya incorporar en nuestro programa de mejora que hacemos de la mano del IRTA. Nada, algún detalle más del patrón. Nosotros trabajamos en un formato de 3,5 litros, trabajamos en 1,5 litros en su día, probamos un formato de 1,2 litros. Bueno, se puede hacer con mayor o menor capacidad. Yo me quedaría con este, ya no probaremos más. De momento este es el que nos funciona y nos da una planta más o menos de una calidad que creemos que se lo merece, ¿no? Que ir a formatos a lo mejor más pequeños podemos tener alguna dificultad. Injertamos planta que tiene 2 sabias, habíamos injertado en una, con un éxito bastante sorprendente conforme lo veo en la bibliografía, pero bueno, al final iba mejor de 2 sabias, la bibliografía también lo dice, y hemos tendido ahí, la verdad es que va mejor y sobre todo va muy bien para el propio injertador, tiene más facilidad para hacerlo. Y debemos intentar, de todas las medidas que debemos controlar, al final es el diámetro del cuello de raíz, debemos ver que la planta tenga un grosor suficiente. Las púas, ya se ha comentado, yo creo que tiene que quedar claro eso, las púas tienen un problema, es que tienen una ventana temporal muy corta, hablamos de mes y medio, pero realmente son 10-15 días los óptimos para injertar, con lo cual esos días normalmente caen en Semana Santa, o nos llueve o pasan cosas. Esos días se reducen, con lo cual nos queda muy pocos días para poder injertar. De los campos de plantas madre, del que ya tenemos en producción, os pongo un poco cómo lo estamos haciendo. Nosotros del campo de plantas madre, de los 150 árboles que tenemos, lo que siempre miramos primero es el aforo de púas totales que tenemos. El aforo lo calculamos un poco, quitando la púa principal. Lo que hacemos es contar todas las púas codominantes de alguno de los árboles, extrapolamos una cantidad
Como veis, en el año 2021 estábamos en 5.700, en el año 22 7.400, y eso quiere decir que aprovechando un 25% de las púas codominantes de los árboles, estamos también tendiendo a que el campo, con el crecimiento que tiene, que lo estamos haciendo sostenible. Podríamos apurar un poco más, creo que no sería muy ventajoso, entre el 20 y 25, creo que el 25 está bien. Yo no cogería más púas, porque al final el coger muchas ahora nos puede limitar el crecimiento futuro. También es cierto que de las púas que cogemos, pues muchas se tienen que desechar. Muchas veces se habla del 20%, yo he puesto un 10%. Realmente nosotros hemos desechado no más de 10 púas en toda la temporada, es decir, que esto realmente podría poner un 1%. Es decir, que si vamos, nosotros las tratamos un poco como un tesoro. Es decir, cada púa la cuidamos, la seleccionamos y reducimos, porque hay falta de disponibilidad de púa, intentamos cada púa que cogemos que pueda ser útil. Rendimientos en vivero. Nosotros estamos injertando más o menos a 16 plantas por persona y hora. Hemos hablado de los éxitos, este año hemos estado en el 79%, ahí porque se mezcla alepensis, pero si solo injertamos sobre piñonero nos vamos al 85%, con lo cual ya estamos con unos datos que ya nos dan algo de ilusión, porque cuando empezamos también nos pasó como Carlas, que ves que los números no te salen, ahora ya estamos ahí. Y nada, un dato, el precio de la planta más o menos donde se está moviendo en el mercado, seguro que va a rondar entre los 10, 14, un poco más euros la planta. Un poco las conclusiones, limitaciones, o mejor dicho, los retos ya actuales y futuros que tenemos. Hay poca disponibilidad de púa en el mercado. Necesitamos más campos de plantas madre, ahí viveros privados, comunidades, ahí debemos participar todos en adquirir los clones que tenemos registrados y producir más campos de plantas madre para abastecer toda la demanda que se está produciendo de planta injertada. Tenemos el tema de la ventana temporal, lo repito, es que es muy importante, es que son muy pocos días. Podemos tener también muchos campos, pero tenemos esos días. Si no tenemos a personal también especializado, dispuesto a poder practicar el injerto, tenemos muchas variables que nos llevan a poca disponibilidad de planta al final de la temporada. Con lo cual son 3 puntos en los que debemos trabajar, mejorar e incrementar para poder abastecer lo que se nos está pidiendo. Luego también está el tema de la calidad de la planta. A lo mejor nos falta también definir un poco más las características tanto de criterios cualitativos o cuantitativos de la propia planta, qué altura, qué formato, qué diámetro debe tener. No está demasiado definido, hay unas ideas, pero yo creo que también a través del comité de mejora y demás podríamos establecer una serie de parámetros que nos ayuden al final que el consumidor disponga de una información que le pueda ser útil. Luego también existe la necesidad de ampliar clones, de los ensayos que muchos de los que estáis aquí en las comunidades y demás debemos intentar incrementar el número de clones. Y luego después recomendaciones de cómo usarlos. Tenemos algunos datos en algunos ambientes, a lo mejor faltaría afinar un poco más, yo creo que estamos trabajando bien, pero nosotros al menos en Cataluña, porque es una práctica que lo hacemos con todas las especies, por los eventos que están pasando, ¿no? Cómo está la climatología, cómo está funcionando la crisis climática, nosotros apostamos por una mezcla de clones, porque al final la diversidad genética que nos ofrecen creemos que compensa la producción de un único clon que sabemos que puede ser más productivo, pero más productivo también en algunos ambientes. En el ambiente que tú lo estás plantando puede generar alguna duda si lo es o no lo es. No lo sabemos del todo, ahí falta un poco más de trabajo, estamos en ello, pero yo aconsejaría intentar, si vamos a hacer una plantación con planta injertada, disponer de la mayor cantidad de clones posibles. Y luego lo que ya hemos estado comentando, el tema de la selección de los patrones. Estamos con los clones, podemos aumentar, sabemos que producen más, que están funcionando, pero debemos también tener más conocimiento del patrón. Es una limitación, pero es un trabajo que también estamos fuerte con ello. Con lo cual, lo que os quería transmitir es que la disponibilidad de planta injertada actual a nivel estatal es reducida por algunos de los factores que estamos viendo, pero sí que va con la idea de mejorar muchísimo. Y no me cabe duda, lo han comentado algunos de los compañeros,
que no podemos hablar del piñón sin tener en cuenta las masas injertadas. Y la mayoría de las masas con planta injertada van a proceder de planta de vivero y no de plantación, aunque también es una oportunidad. Yo me gustaría que os quedaseis un poco con esa idea, al menos es la que nosotros queremos transmitir. Y nada, para cualquier cosa, luego lo podemos comentar.